Lo adelantábamos, Ale, hace un ratito y Sí, teníamos, está con nosotros Carlos Ordóñez, candidato a gobernador de la exactamente, provincia por el movimiento Proyecto Sur en Alianza Nueva Izquierda, ¿es así? Nueva exactamente, Izquierda, Proyecto Sur, lista 68. Lista 68. Carlos, buen día. Buenos días. Bueno, y además está acompañado, y queremos presentarle, y también la invitamos formalmente a que participe de esta charla, de Cristina Romagnoli, candidata a vicegobernadora. Cristina, ¿cómo le va? Bien, buenos días. Bueno, un gusto tenerte acá, Cristina. Perdón que Bueno, te tutee, que los tutee, pero los conozco demasiado como para ser formal. La verdad, ustedes disculpen estas informalidades. Bueno, Carlos, vamos a comenzar por lo más cercano en cuanto a información o hechos noticiosos. El debate que se realizó ayer, donde uno de los puntos fundamentales fue cómo se puede cambiar esta situación de pobreza, ¿no? Este debate o esto que se dice y que se oculta tanto en cuanto a no mencionar a qué paradigma directamente hay que apuntar cuando hablamos de esto. Sí, el debate creo que fue interesante. Para nosotros la noción de pobreza está directamente relacionada con un término relativo, o sea, para que haya pobres tiene que haber ricos. Y en ese aspecto, ayer recordábamos nuestro paso trabajando en la educación popular por el barrio San Martín. Ahí de la mano del cura Macuca Llorens, nosotros aprendíamos que, entendíamos la teología como una reflexión crítica sobre la praxis histórica que, iluminada por el Evangelio, permitía transformar y transformarnos al mismo tiempo. Y ahí descubríamos la potencialidad del pobre. Pero lo planteábamos ayer casualmente, decíamos el pobre no tiene que ser objeto ni de dádivas ni de clientelismo político. El pobre es un sujeto de transformación y esa transformación se da a partir de poder propiciar desde la economía los elementos fundamentales para que eso pueda llegar a ser posible. Nosotros creemos que los políticos se tienen que animar a contrastar las bases mínimas de la distribución de la riqueza en la Argentina y en Mendoza. Argentina es un país rico, no es Somalia. Mendoza es una provincia rica. Entonces resulta, yo diría, alarmante que hayan pobres en este contexto. Mendoza tiene el 31% de pobres y el 11% que está viviendo por debajo de la línea de indigencia. ¿Dentro de ese 31 o 31 más 11? No, dentro de ese 31. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Primero, el tema de que tenemos que animarnos, como decía recién, a discutir en estos momentos quién se apropia de esa riqueza que tiene Mendoza. Caso concreto, quién se lleva la renta minera, quién se lleva la renta petrolera, quién se lleva la renta financiera. Ese aspecto de la crisis del 2001, el gobierno evidentemente salió a partir de políticas sociales que intentan incluir. Ahora, desde una visión crítica nuestra, podemos decir, bueno, la salida lo que logró, no solamente políticas sociales de inclusión, sino que logró que determinados grupos económicos siguieran manteniendo el nivel de mega ganancias que tienen. Nosotros no criticamos en lo más mínimo la asignación universal por hijo, por ejemplo, dentro de las políticas sociales. Podemos discutir si es universal o no, a lo mejor nos ponemos de acuerdo o no, pero la necesidad no la discutimos, la trabajábamos desde la Central de Trabajadores Argentinos allá por el año 2001 en el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza. No discutimos el tema de las jubilaciones no contributivas, nos parecen sumamente necesarias. No discutimos las becas para la finalización de estudios. Lo que sí discutimos es una política económica que lamentablemente sigue manteniendo una concentración de riqueza, siguiendo, yo diría, continuidad y ruptura, hay que ser honesto en esta parte, pero determinadas continuidades en cuanto a la extranjerización y la concentración que vienen de antes del 2000. En ese aspecto, nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa por empezar?
Nos preocupa que esa concentración se sigue manteniendo y que la distribución del ingreso está, yo diría, está en manos de los sectores asalariados, los sectores de los estratos sociales altos, vía, por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias por el salario o las contribuciones a los sistemas previsionales. En este aspecto nosotros tenemos nuestras dudas sobre el tema de la inclusión. Un caso concreto lo damos con la educación. Nosotros decimos, miren, a las políticas menemistas de la década del 90, donde dejó como saldo el tema de la deserción escolar, la repitencia, el tema del abandono, de las dificultades en cuanto a la infraestructura escolar, los bajos salarios, las pésimas condiciones de trabajo, pero por sobre todas las cosas, el vaciamiento de contenidos. Este nuevo proceso político lo que hizo, a mi entender, es incluir chicos vía asignación universal por hijos, pero ¿qué pasa? Esa inclusión se ha dado en la escuela, es decir, retirar chicos de la casa y ponerlos en la escuela. Ahora esa inclusión no se ha logrado en el conocimiento. Nosotros entendemos que la escuela es un espacio donde como nunca se ve la desigualdad social. O sea, la escuela la recibe, la administra, la organiza, pero tiene la particularidad de reproducirla. Es decir, existen canales educativos distintos, sectores de clases altas que tienen, entre comillas, lo que se le puede llamar educación de calidad, y otros sectores que están incluidos en la escuela, no, como decía recién, no en el conocimiento, y terminan siendo más marginalizados. O sea, en realidad, poder tener políticas generales para medios totalmente diferenciados termina generando marginalidad. Entonces, en ese aspecto nosotros decimos, si realmente queremos incluir, en el caso concreto del tema de la educación, y tenemos que empezar por defender el derecho social a la educación, acérrimamente. O sea, nosotros estamos proponiendo una nueva ley de educación que tenga como base lo que acabo de decir, el tema del derecho social de la educación, pero al mismo tiempo que pueda tener al Estado como agente de financiamiento indelegable. Porque si no, ¿cuál es la preocupación nuestra? Hay circuitos paralelos vía descentralización en municipios o vía ONG, que muchas veces bien intencionadas, ahora empiezan a no solamente bajar el nivel de la educación, sino que terminan precarizando a los docentes, ¿no? En ese aspecto, nosotros estamos planteando el tema la necesidad, por un lado, de salarios adecuados para los docentes. Nosotros nos parece alarmante que hayan docentes que tengan que tener 3 cargos para poder llegar a la canasta total de consumo, más las horas que se pierden, que se gastan en el tema de la preparación de planes, de corregir y demás, por otros, los típicos docentes taxi que van de escuela en escuela, y decimos, tiene que haber salarios adecuados junto con la posibilidad de formarse. Hoy la capacitación docente está directamente relacionada con las posibilidades económicas. Vos decías que los docentes tendrían que tener un año entero para capacitarse. Yo planteaba un año sabático de capacitación, porque, a ver, hay una cuestión que es imposible desde lo estrictamente físico. ¿No puede ser un año sabático para los periodistas? También necesitamos capacitarnos. Sí, ahora, a ver, debemos reconocer algo, que en el tema de otras profesiones, las posibilidades de esa realimentación permanente es mucho más fácil. Obvio, el docente... No, el docente tiene casi tiempo completo. La verdad Claro. que los tiempos de preparación o los tiempos de capacitación de un docente son mínimos. Aparte de la polifuncionalidad de roles pero por que supuesto. ocupa un Claro. docente Y aparte- del aula, madre, enfermera, consejera, Cocinera. cocinera. No, y entendamos esto también en la relación alumno-docente, ¿sí? Sí. Lo estoy viendo últimamente en carne propia. Digo, a ver, el alumno, el docente que llega a un curso de 30 alumnos, le da 1 hora y se va
a otra escuela, a otro curso de 30 alumnos, y se va a otra escuela, a otro curso de 30 alumnos, ha pasado en el día por 150 caras diferentes, difícilmente pueda tener o hacer un seguimiento de cada alumno, lo cual sería bastante significativo y bueno, digo, ¿no? En la relación docente-alumno. ¿Qué piensa, Cristina? No, yo estaba pensando en justamente lo que decía acá la periodista, en el sentido de la cantidad de roles que ha asumido, que lo han puesto de cara a la sociedad a asumir roles distintos. Es decir, la escuela ha pasado a ser aquella caja que tiene que resolver todos los problemas, desde si un turno en la salita, desde ya que va al centro hágame tal trámite, ya que tráigame zapatillas, ayúdeme, ha sido la cara visible de todos los recursos que no le llega vía Estado por otro medio, ha sido el que se encarga de esto. Y efectivamente eso también genera un desgaste físico. La cantidad de licencias que hay no son licencias tomadas en vano, ya hay un cansancio existencial tan fuerte, porque lo ponen en la trinchera frente a todas las problemáticas sociales que detonan en la escuela. La escuela es el centro, si hay que vacunar, vamos a la escuela. Si hay que dar comida en la crisis, vamos a la escuela. Si hay que documentar a los chicos, vamos a la escuela. Ahora, ¿dónde está el municipio? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están todos? Digo, en este sentido, creo que lo del año sabático tiene que ver con un proceso de formación y de volver a recuperar la jerarquía del rol docente y la función del docente, que es una función social. Están a cargo de los chicos 4 horas diarias y tienen que estar involucrados con el conocimiento, no pueden estar haciendo asistencia, buscando medios para solucionar otros problemas. Entonces, en ese sentido, por eso decimos potenciar de la educación y la educación pública. Del 2003 al 2009 se han ido 5.000 chicos del sistema público, algunos abandonaron, otros se fueron a las privadas. Digo, hay que fortalecer el sistema de la educación pública. En otros momentos hubiera sido impensable que los chicos se fueran a la educación privada, porque convengamos que hay educación privada de 50, de 100, de 200 y de miles de pesos, ¿no? Otro eje, por decirlo de alguna manera y para englobar, primero, si querés cerrar la idea en la que estábamos, y si no, cambiar el eje de la producción, que me parece que es algo importante a tener en cuenta desde la perspectiva de Mendoza, hoy con una lógica productiva quizá distinta a la del resto del país, ¿no? Digo, ayer lo veíamos a Coninagro, y cuando hablábamos con el vicepresidente de Coninagro, que es mendocino, él decía que Mendoza tiene una lógica distinta, productiva a la del resto del país. ¿Cómo ven esta lógica ustedes y dónde habría que aportar para cambiar los parámetros, si es que hay que cambiarlos, de la productividad de Mendoza para generar mayor margen, mayor ganancia, mayor equidad social, además? Sí. Nosotros evidentemente decimos que Mendoza, o sea, el modelo económico de la Argentina lo definimos como agrominero exportador, y tenemos una crítica porque es depredador muchas veces de los recursos naturales. En el caso concreto de Mendoza, el tema de la soja no existe. Entonces, sí se mantiene en Mendoza esto que yo planteaba recién, el tema de la concentración y extranjerización como continuidades económicas. Mendoza tiene un desarrollo vitivinícola y un desarrollo petrolero. En ese aspecto, nosotros planteamos algunas diferencias con respecto a lo que se está haciendo en este momento. Nos preocupa mucho que la renta petrolera quede en muy pocas manos y prácticamente no se deje nada. O sea, el petróleo aporta aproximadamente 10.000 millones al Producto Bruto Geográfico de Mendoza y se queda a nivel de regalías con 690 millones de pesos. Regalías que son liquidadas a simple declaración jurada. Entonces, nosotros estamos planteando el tema de la creación de, primero, revisar los contratos petroleros en Mendoza que han sido extendidos hasta el año 2027. Mientras tanto, articulamos con la Nación la creación de una empresa estatal. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Recursos no renovables en manos de las provincias, el tema de la ausencia de una empresa estatal y la apropiación de la renta por parte de sectores monopólicos privados. Lo que estamos diciendo es tiene que construirse nuevamente yacimientos petrolíferos federales,
le llamamos federales, donde las provincias pongan el recurso y la nación, a partir de la utilización de las reservas, puedan poner el financiamiento y los recursos económicos necesarios para la reestatización de la empresa. Por otro lado, decimos, hay que apostar a un desarrollo productivo que sea de trabajo intensivo, no de capital intensivo. En ese aspecto estamos planteando la vuelta, o sea, primero la vuelta al Banco de la provincia de Mendoza. ¿Para qué? Para tener un instrumento bancario que pueda favorecer, a partir de créditos blandos, el desarrollo de la agricultura con agricultores. O sea, es decir, desarrollar emprendimientos donde para poder tener mano de obra intensiva de pequeños y medianos productores, no solamente agrícolas, sino también industriales, y al mismo tiempo también darle vida a los pueblos originarios. Por otro lado, estamos diciendo hay que animarse a desarrollar en Mendoza bloques de concentración tecnológica, de desarrollo tecnológico, a partir de la reunión del Estado con universidades, con la CONICET, con empresarios nacionales, con ONG que estén interesadas, donde se puedan empezar a fabricar en la provincia cuestiones elementales en las cuales nosotros estamos facultados, estamos capacitados para hacer. Ustedes saben, el 25% del costo en salud está dado por los medicamentos. Mendoza tiene una facultad de bioquímica, tiene una cátedra de farmacología y tiene los factores humanos necesarios como para empezar en forma progresiva a fabricarlos. No digo que se pueda dar la totalidad de los mismos porque eso requiere una inversión importante. No, sacame de esta duda, ¿no hay un proyecto ya funcionando para San Rafael? Creo que tenía que haber algo Alejandra Naman ahí. Se arrancó y a ver, ¿qué es lo que pasa? Toda la fabricación de genéricos ha sido denostada, intentando ser destrozada por los laboratorios. O sea, los laboratorios internacionales hoy, la fabricación de genéricos no les conviene. Tenemos el caso concreto del municipio de Trenquelao, que ellos tomaron la decisión de la mayor parte de los medicamentos de ese municipio los fabrica el propio municipio. Y no únicamente el tema de medicamentos, el tema, por ejemplo, de la malla antigranizo, que es fundamental para la principal industria agropecuaria de Mendoza, la vitivinicultura. Ahí no nos explicamos por qué Mendoza no puede fabricar con sus técnicos la malla. Por otro lado estamos planteando la vuelta al ferrocarril, o sea, un plan provincial de recuperación del ferrocarril. El ferrocarril es un medio que es mucho más económico en larga distancia que el transporte de camiones, entre 6 y 8 veces más económico, es más seguro, descongestiona rutas, evita accidentes, pero por otro lado, lo que hace le da vida al pueblo. Acuérdense la vida que tenía Palmira, Montecomán, Villatuel, cuando había tren. O sea, Menem los privatizó con la excusa de que daba $1 millón diarios de pérdida. Sí. Hoy en manos privadas, porque el Estado tiene que subsidiarlo, con una red que es el 15% nada más de la antigua red ferroviaria, dan $3 millones diarios. Entonces, estamos planteando el tema de la vuelta al ferrocarril, pero al mismo tiempo la participación de egresados de escuelas técnicas de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Cuyo en talleres ferroviarios. En ese aspecto también estamos planteando, y nos preocupa y mucho en cuanto a la producción, la terrible concentración de tierras que tiene Mendoza, en muy pocas manos. Entonces nosotros decimos que tiene que haber una ley provincial de utilidad pública de la tierra improductiva. ¿Para qué? Para otorgársela a pequeños productores agrícolas que estén en condiciones de trabajarla. O sea, es escandaloso una provincia donde sobra la tierra, esté concentrada en muy pocas manos, pero al mismo tiempo hay una cantidad importante de agricultores que no tienen dónde trabajar. Ni qué hablar de la gente que no tiene terreno para construir su propia vivienda. Montserrat de las Heras dice que los docentes trabajan 5 horas, en la escuela Hogar Eva Perón tienen régimen obligatorio de 7 horas y dice que hay que considerar la formación universitaria
así, esto de considerar la formación universitaria es que se hable aquí acerca de eso, ¿sí? Formación universitaria de los docentes. Me imagino que tiene que ver con esto de las capacitaciones, ¿no? No, yo entiendo primero que esas horas hay que ver cómo se pagan, porque en este sentido es lo que recién decía Carlos, que se han implementado una serie de programas, que tienen que ver con acudir a ONG o extender horarios o flexibilizar la jornada laboral, pero esto se paga de manera diferencial Claro. después, o sea, con esto estamos promoviendo el trabajo en negro y la flexibilización y la precarización laboral. Y por otro lado, esto que estamos hablando, evidentemente, en la Escuela Eva Perón, son contextos distintos, sujetos distintos, sobre una base que es la que recién comentábamos. El principal problema hoy que recibe el sistema educativo es la desigualdad social, y esa desigualdad está en la escuela pública, justamente los sectores más vulnerables, y en este sentido esa capacitación podría perfectamente hacerse en articulación con la Facultad de Educación, en este momento la Facultad de Educación Elementaria Especial, que forma docentes para este área, y se podría hacer un proceso de formación de ida y vuelta, porque creo que se tiene que partir de la práctica concreta que están viviendo para ver cómo eso, a través de un proceso espiralado de conocimiento, teoría y práctica, podemos estar sistematizando y devolviendo, revisándolo a través de nuevas teorías, nuevos conocimientos, y poder tener docentes que entiendan con quién están trabajando y sujetos que puedan entonces iniciar y habilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje donde efectivamente esté el conocimiento presente y no solo la asistencia, ¿no? Nos quedan solo 2 minutos de tiempo. No voy a hacer sonar la chicharra como los otros días. No tengo chicharra hoy, pero sí tenemos al noticiero allí pisándonos los talones. Qué feo eso de la chicharra, por favor, qué horrible. Bueno, ni tampoco le vamos a cortar el micrófono. No, pero quería hacerles una pregunta. Hiciste las dos. Sí, El otro día hiciste las dos. Todo hice, todo, fue completo. No, claro. No, quería hacer una pregunta para una contestación muy rápida. Proyecto Sur tiene un referente nacional, pero por las razones de las primarias abiertas y no haber llegado al límite, no tiene presencia hoy en las elecciones, ¿sí? ¿Esto influye sobre el desarrollo que pueda llegar a tener o la performance que pueda llegar a tener Proyecto Sur aquí en Mendoza al no tener una referencia nacional? Y en este caso, ¿cuál sería lo que ustedes le están pidiendo a sus votantes o le están diciendo a sus votantes que hagan? Interesante la pregunta. Puede influir positiva o negativamente. Nosotros creo que va a influir, vamos a intentar que influya positivamente la decisión que hemos tomado de no actuar oportunistamente y colgarnos, como no llevamos candidato a presidente, colgarnos de cualquier colectora o cualquier otro candidato nacional. Esto, a nosotros, en realidad estamos escandalizados por lo que pasa en este momento. Iglesias esconde a Alfonsín, Paco esconde a Jaque, o sea, no, en realidad... Bueno, pero Jaque no es candidato. Claro. Alfonsín... Sí, ¿Alfonsín eso es. candidato Alfonsín? Sí, sí. Es candidato, Alfonsín es Por la candidato. propaganda, Sí. lo sabréis. Bueno, nosotros tomamos esta decisión que decía porque tenemos la obligación de ser coherente con lo que venimos diciendo. Entonces, como no teníamos candidato a nivel nacional, nuestra boleta comienza con el candidato a gobernador. Lo que le decimos a aquellos que quieran votarnos es que pueden elegir el candidato a presidente que quiera y después, sí, votarnos a nosotros la lista 68 completa. Nosotros, si bien somos una fuerza nueva, como lo has dicho, somos una fuerza que damos testimonio, que denunciamos, pero en ningún momento pretendemos ser una fuerza testimonial como algunos quieren hacernos aparecer. O sea, una fuerza que crece, que ha venido a quedarse y que tiene como objetivo a mediano plazo el realmente transformarse en gobierno de la provincia de Mendoza. Así que... Bueno, suerte. Muchísimas gracias por estar acá, por habernos acompañado. La verdad que es un placer tenerlos y compartir este rato con ustedes. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Carlos Ordóñez, candidato a gobernador. Cristina Romagnoli, candidata a vicegobernadora.
por Fuerza Proyecto Sur, lista 68. Nueva Izquierda, Nueva Proyecto Izquierda, Sur. Proyecto Sur, lista 68. Nosotros le agradecemos el espacio y compartimos que nos conocemos hace mucho tiempo y nos hemos conocido de muchas luchas comunes a lo largo de los años, ¿no? Y ahí vamos a seguir estando. Seríamos amigos de otras Vio que colores tenía políticos.